Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas, seguidores de Un Café con Autor. Nos volvemos a encontrar un jueves más para presentar una nueva novedad de nuestra editorial de referencia de Schlede Brouwer, un servidor para estar con vosotros en la presentación y el acompañamiento del autor que hoy traemos, Bruno Moioli. Y hoy vamos a hablar de una temática que no puede estar más de actualidad. Por desgracia, lleva estando de actualidad mucho tiempo, si lo miramos desde el punto de vista de la patología, los problemas o los trastornos, pero también está de actualidad porque tiene que ver con la manera en cómo el ser humano funciona y necesita conocerse precisamente para regularse, gestionarse y hacer la vida que desea hacer. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. Concretamente vamos a hablar de una aportación que nos parece muy interesante y que se titula Sanar la ansiedad. Y vamos a contar, lógicamente, con su autor, Iván Sánchez. Una anotación muy breve. La ansiedad es una reacción natural de la mente ante el cambio que experimenta la mayoría de las personas en algún momento dado de su vida. No se trata de una fuerza destructiva, sino de un proceso natural de crecimiento interno, que nos ofrece además la oportunidad de empezar a crear la vida que deseamos vivir. Así arranca la sinopsis de este libro que presenta ahora de Schlede Brouwer, y para hablarnos de ello en profundidad, pues tenemos a su autor que nos va a acompañar, Iván Sánchez, a quien damos entrada con nosotros. Y ya lo tenemos en el estudio. Buenas tardes, Iván. Un placer tenerte en Café con Autor. Buenas tardes, Bruno. Un placer. Bueno, te oigo un poquito bajito, pero te oigo bien. Te lo digo por si en ocasiones parece que a lo mejor no me he enterado de algo, a lo mejor es que no me he enterado de algo, pero vamos bien. No te Voy a preocupes, probar Iván. una cosita un segundo. ¿Ahí se me Bueno, oye mejor? ahora se te oye mejor. Muchas gracias. Sí que se te oye mejor. Muchas gracias. Iván, bueno, sanar la ansiedad. Fíjate, la primera vez que uno escucha ansiedad y las referencias que tenemos acerca de la ansiedad, pues todo el mundo se queja de la ansiedad como un problema, como un trastorno, como algo que me agobia, como algo que me dificulta. Y nos acompañas en esta tarde presentando tu libro, precisamente estableciendo una asociación muy interesante, Sanar la ansiedad. De hecho, en la breve lectura que he podido hacer de él, pues ya he visto la aproximación tan interesante y tan de naturalizar este proceso en el ser humano que hace. Háblanos un poquito de tu libro. ¿Por qué sanar la ansiedad, Iván? Bueno, porque la ansiedad es digamos, es el principio de un proceso de sanación que necesitamos completar. Necesitamos completar para nuestro desarrollo como personas. La ansiedad aparece en momentos de cambio habitualmente, y puesto que en los momentos de cambio grandes la mente tiene que reestructurar algunas partes importantes para adaptarse a la situación. Entonces, en ese proceso de reestructuración, hay partes de nosotros que han quedado, digamos, ocultas durante mucho tiempo, desde que éramos pequeñitos, que tienden a aparecer, tienden a aflorar para que podamos reconocerlas y podamos integrarlas en nuestra vida y podamos empezar a funcionar con habilidades que habíamos tenido, digamos, eh, bloqueadas, ¿no? Ajá. Y entonces la ansiedad digamos, es ese umbral, ¿no? Es el principio de ese proceso de recuperar partes de nosotros que nos van a permitir vivir una vida más plena. Lo que pasa es que, claro, es una situación que a la mayoría de las personas les pilla por sorpresa y sin recursos para enfrentarse con la situación. Entonces, tendemos a asustarnos. Porque la mente racional, digamos que una de los aspectos más importantes de la racionalidad es controlar, entender las cosas para poder controlar y operar en el mundo, ¿no? Entonces, todo aquello que no se entiende, pues la mente tiende a generar miedo para poderlo controlar, ¿no? Entonces, la ansiedad cuando aparece, pues porque es algo que es nuevo y que es molesto y que no se entiende o no se sabe bien de dónde viene, tiende a generar más, tiende a generar una reacción o, digamos, de rechazo y de angustia ante, bueno, ante ese, digamos, todas las sintomatologías que se presentan, ¿no? Que se Y presenta. entonces, claro, cuando las personas empiezan a tener las sensaciones propias de una crisis de ansiedad, dificultad para respirar, molestias, dolores de cabeza, náuseas, mareos, todo eso, y no se entiende bien por qué eso está pasando, entonces es natural que las personas
digamos, empiecen a elucubrar y a fantasear y a desarrollar, digamos, una serie de eh, ideas un poco exageradas a veces para tratar de entender lo que está pasando. O sea, eso es algo totalmente natural. Imaginarse una situación, por ejemplo, que vamos a coger un avión a una ciudad porque tenemos que ir a una boda, a un evento o algo de trabajo y no viene el avión. No viene el avión, estamos allí esperando, el avión se retrasa y nadie nos dice nada, ¿no? Entonces, la reacción habitual de la mayoría de las personas es inquietarse, preocuparse, enfadarse, incluso a veces tomar decisiones que no van a ser útiles, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que nos dicen, nos avisan de que el avión se ha retrasado porque ha habido mal tiempo en el aeropuerto de origen o lo que sea, y podemos empezar a entender por qué, podemos empezar a aceptar todo eso, y entonces el malestar, digamos, las emociones intensas y todo, digamos, todo ese lío que se arma rápidamente se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, es muy importante entender por qué sucede la ansiedad. Y cuando podemos entender por qué sucede, es mucho más fácil de aceptar y las molestias, la inquietud, la preocupación se van a reducir muchísimo. Y va a ser mucho más fácil trabajar el proceso para ir completándolo y hacer una transformación. Ajá. En ese sentido, si me permites, Iván, para quien no conozca, porque es verdad que todavía no hemos introducido al autor, pero Iván Sánchez es terapeuta en respiración consciente y eres director de la Escuela de Renacimiento y Desarrollo Personal Renacer. Licenciado aquí en filosofía, aquí digo en Sevilla, aquí desde la familiaridad en Sevilla, porque yo también estoy en Sevilla. De hecho, cuando hablamos de este libro, Sanar la ansiedad, el subtítulo del mismo hace referencia a las técnicas de respiración consciente y desarrollo personal para transformar, como tú nos comentabas, la ansiedad en la vida que deseamos, ¿no? Utilizar la ansiedad como palanca de cambio precisamente a través de estas vías. ¿Qué te parece si nos alumbras un poquito precisamente en esto de respiración consciente, ¿no? Que a veces cuando se expresa también, más de una persona puede pensar, oye, pero eso de la respiración consciente, que si esto es una cuestión automática, esto es el cuerpo el que se encargue, y yo no tengo que hacer nada al respecto. Bueno, al principio es así, efectivamente. Cuando nacemos la respiración funciona perfectamente, pero a medida que vamos creciendo, la respiración se va deformando y va distorsionándose de alguna manera el mecanismo respiratorio, Ujú. porque la respiración tiene una cualidad muy potente, que es que nos hace sentir más. Nos hace sentir más el placer, por ejemplo, pues cuando estamos teniendo relaciones sexuales, normalmente la gente tiende a respirar profundo porque les permite sentir más las sensaciones agradables, ¿no? O estás tomando un masaje, por ejemplo, algo que te gusta, te inspira a respirar profundo para poderlo sentir más. Entonces, cuando tenemos sensaciones desagradables, ya sea de dolor físico o molestias de tipo emocional, la respiración también nos hace sentirla. Entonces, es un mecanismo instintivo el reducir la respiración cada vez que sentimos dolor físico o emocional. Y eso es algo que empezamos a hacer desde el momento de nacer. Desde el momento de nacer es cuando hay una situación que nos causa una molestia, un dolor, vamos a tener una tendencia a reducir la respiración y todo, digamos, a medida que van sucediéndose esas, digamos, experiencias de dolor o molestia, digamos, ese patrón se va acumulando y va generando deformación y reduciendo digamos, la capacidad natural de la respiración. Por eso hay tanta diferencia entre la respiración de un bebé y la respiración de una persona adulta. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, la respiración ya no funciona tan bien, ya no es capaz de regular el sistema nervioso como lo puede hacer en un bebé, porque ha acumulado un montón digamos, un montón de registros traumáticos que no le permiten hacer. Entonces, la respiración automática de una persona adulta, en muchas situaciones un poquito estresantes, tiende a hacerse muy superficial, tensa, irregular, a veces incluso ruidosa, y esa respiración tiende a generar también mucha actividad mental, emociones intensas y tensión física. Entonces, la respiración consciente, y puedo hacer un dibujito si queréis,
Sí, perfecto. Supongo. Adelante, Iván. Esta tarde estamos con Iván Sánchez, aquí con nosotros en el estudio, que nos está presentando Sanar la ansiedad. Sí, Iván, nos decías que ibas a hacer ahí algún tipo de Lo ilustración, voy a ¿verdad? explicar con la pizarrita esta que suelo utilizar en los cursos, Ah, muy bien. ¿vale? Esto Gracias. que llamamos TEI, digamos que sería nuestro centro de conciencia o nuestra conciencia del momento presente, ¿no? Que se suele hablar de ello también en otras técnicas. Es un estado de tranquilidad, un estado de equilibrio natural del sistema nervioso. ¿Vale? Bueno, sobre este eje actúan 4 elementos muy importantes, que son la respiración, el pensamiento, las emociones y el cuerpo, ¿vale? Y de todas estas, digamos, de todos estos sistemas, la respiración es el más, digamos, el más potente. Entonces, cuando la respiración es inconsciente, vamos a ponerle más, tiende a hacerse un poquito fuerte, superficial, eh, irregular, ruidosa. Eso hace que los pensamientos también crezcan, que crezca la actividad mental. Y cuando crece la actividad mental se producen sensaciones más, o emociones más intensas. Y cuando se producen emociones más intensas, se produce tensión muscular, ¿vale? Eso sería un poquito la respuesta, digamos, del sistema nervioso simpático en modo alerta, ¿vale? Que nos permite controlar las cosas que están pasando fuera. Entonces, nuestra conciencia se desplaza desde ese estado de equilibrio para tratar de controlar todo lo que está pasando, ¿vale? Ese sería el modo a ver, así, no sé si se puede ver, sería el modo automático. En el modo consciente, es decir, cuando hacemos que la respiración sea, perdón, cuando hacemos que la respiración sea suave, profunda, regular, por la nariz, entonces los pensamientos tienden a disminuir, las emociones tienden a hacerse más suaves y el cuerpo tiende a relajar, ¿vale? Y nuestra atención empieza a revertir desde, digamos, de tratar de controlar lo que está pasando afuera, regresa a nosotros y empezamos a sentirnos llenos y tranquilos. Ese es, digamos, el mecanismo básico de por qué funciona la respiración consciente y por qué la Qué bueno. respiración nos permite, digamos, controlar los estados de ánimo y regular el sistema nervioso. No es tan sencillo como aplicar este esquema. O sea, al principio, las personas que tienen ansiedad les puede costar trabajo durante una crisis de ansiedad ponerse a respirar utilizando una técnica y llegar a calmarse completamente con la respiración. Se necesitan otras cosas, pero la respiración es un apoyo muy importante. Y a medida que se va practicando, cada vez es más sencillo de utilizar. Ujú. Yo creo que, y tal como estás diciendo, Iván, permíteme que te interrumpa en ese momento, tal como estás explicando, efectivamente, incluso desde el desconocimiento, cuando nos relacionamos con alguien que está pasando por un momento de mucha intensidad emocional, de mucha ansiedad, algo que espontáneamente suele surgir es la idea de, oye, respira, toma aire, tranquilízate. Incluso desconociendo la mecánica que hay de fondo, sí entendemos, sentimos que hay una relación muy estrecha entre lo que está pasando y cómo la persona está respirando, ¿no? Por tanto, saber el mecanismo que además se está dando detrás y el efecto que tiene, pues sin duda alguna, es un magnífico recurso para que la gente, además de conocerse, pueda regularse muchísimo mejor. Es una herramienta muy, muy simple, muy eficaz y que sirve también para otro, digamos, para otro tipo de desequilibrio y bueno, es una herramienta que cualquier persona debería poder aprender. Em, cuando empecé a trabajar con esta técnica, se llama Renacimiento o Reversing Breathwork, pues al principio las personas que empezaron a venir, la mayoría de ellas tenían ansiedad y todas presentaban el, todas presentaban el mismo tipo de respiración.
Nosotros lo que hacemos con este trabajo es desbloquear la respiración. Y la mayoría de estas personas tenían la respiración muy bloqueada en el pecho, fundamentalmente. Algunas también tenían la respiración bloqueada en el abdomen, pero sobre todo en el pecho. Tanto que les molestaba respirar en el pecho, incluso les podía llegar a doler. Entonces, eso, al dar las sesiones, pues era evidente que toda esa molestia para respirar en el pecho era debido a que había mucha tensión muscular ahí, mucho agarrotamiento muscular. Y ese agarrotamiento muscular se debe a que hay emociones que están atrapadas en esa parte del cuerpo, a la altura del corazón. Normalmente pueden ser emociones de abandono, emociones de pérdida, de traición, una serie de emociones que tienden a acumularse en esta parte, digamos, del cuerpo. Sí, Entonces, cuando la persona tiene muchas emociones de ese tipo, en esta zona, tiende a evitar llegar hasta ahí con la respiración y genera mucha tensión muscular para no sentir. Entonces, a través del trabajo que hacemos en las sesiones de respiración, poquito a poco se van desbloqueando esas partes y al irse desbloqueando la respiración en el pecho, también se podían empezar a respirar esas emociones y en cuanto esas emociones se liberaban, la persona ya dejaba de tener ansiedad. Eso era un proceso bastante breve. Entonces, a partir de ahí, pues, digamos, empecé a trabajar específicamente con la ansiedad y bueno, y observé muchas cosas que eran muy interesantes porque la respiración consciente te permite ver en tiempo real y con mucho detalle los procesos de liberación emocional. Y entonces salió mucha información que realmente me pareció interesante, digamos, de estructurar un poquito y ofrecer como complemento a tu trabajo. Y bueno, y de ahí salió un poquito el libro. el libro. En ese sentido, el libro que presentas, que tengo aquí también, pues la portada del mismo, eh, ese libro que nos trae pues ese método de respiración consciente, que trae la experiencia y la práctica sobre la que en el día a día pues ayudas a personas a conocerse y a, como comentabas, a desbloquear este tipo de emociones, a regular mucho mejor su pauta respiratoria y por tanto pues construir conscientemente equilibrio en su día a día. Este es un libro solamente para profesionales, es un libro de divulgación para cualquiera que esté interesado en conocerse mejor o solamente es para quien ya lleve un trabajo previo con herramientas de relajación o de respiración ampliadas. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos aporta este libro y en qué puede ser diferente pues, a otro tipo de textos que podemos encontrar en el mercado? Bueno, el libro está pensado principalmente para las personas que están viviendo una crisis de ansiedad, un proceso de Ah, ansiedad, con crisis de ansiedad, principalmente. Pero es un libro que puede aprovechar la mayoría de las personas que estén interesadas en su desarrollo personal, eh, porque se elabora mucho el proceso de sanación emocional en general, y luego también es un libro que puede, digamos, se puede aprovechar por parte de psicoterapeutas, terapeutas de otras técnicas y personas que trabajan, digamos, acompañando procesos. Es un poquito la idea. Principalmente es facilitar el proceso de las personas que lo están viviendo, pero también pues, explicar un poquito cómo funciona la respiración para la gente que quiere trabajar con ello, a nivel profesional o personal. ujú. En ese sentido, bueno, hablar de, claro, de personas que estén experimentando algún tipo de respuesta de ansiedad o problema con crisis de ansiedad o en este entorno, en este tipo de manifestaciones, bueno, estamos hablando de un grueso importantísimo en la población, claro, porque yo preguntaría, oye, que levante la mano que en algún momento no se ve quizás desbordado o experimentando algún tipo de reflejo de la ansiedad, ya sea en su manera de alimentarse, de resolver problemas, de tomar decisiones, de descansar, de trabajar incluso, ¿no? Y, y bueno, creo que es como que un libro, pues eso, que llega a un amplísimo campo de personas. En ese sentido, y en tu experiencia, Iván, la gente que acude a tus sesiones, a esas sesiones donde les enseñas precisamente a conectar con estas cuestiones, son personas de diversa, pues no sé, condición social, contextual, personal, o tienen un marcado carácter en donde podemos agruparlas de alguna manera. ¿Cómo es tu experiencia en este sentido? Bueno, suelen ser personas interesadas en su crecimiento personal.
y en hacer cambios en su vida y, y normalmente suele tener algún problema y alguna dificultad con la respiración. Eso es lo más, digamos, lo que más se busca y se trabaja es eso. Em, pero bueno, hay bastante variedad de personas, sí, digamos, que hacen este tipo de trabajo y a los cuales se les puede beneficiar. Yo no diría que hay, digamos, como un segmento de población así muy marcado. Concreto. Bueno, y el trabajo de la respiración consciente es un trabajo que una vez, digamos, uno toma conocimiento de esa pauta, de ese bloqueo, y conecta de nuevo con esas emociones y las va canalizando y por tanto también va cambiando su manera de respirar y de sentirse. Eso es algo que queda ya como una competencia, como una habilidad para las personas el resto de su vida, o como el que va, permíteme un poco el símil, como el que va a la ITV cada cierto tiempo, necesito de nuevo volver otra vez a retomar una práctica, a tener un acompañamiento, en fin. Bueno, eh, normalmente nosotros trabajamos en ciclos de 10 sesiones y después de 10 sesiones la mayoría de las personas desarrollan la habilidad de respirar y hacerse sesiones a sí mismas sin necesidad de acompañamiento, que puede tener acompañamiento si lo desean o puntualmente les puede ir bien. Pero bueno, la habilidad se aprende y también lo que sucede es que a medida que vamos, digamos, respirando, las emociones que se han quedado atascadas, que están generando tensión en el mecanismo respiratorio, vamos recuperando de forma natural nuestra capacidad de respirar que teníamos cuando éramos bebés. Entonces, esa habilidad queda, no es algo que uno tiene que estar insistiendo, ¿no? Lo que sí es importante es para no ir acumulando tensiones que generen bloqueos en la respiración o otro tipo de problemas, es tener tiempo cada día para poder ver qué es lo que está pasando y poder ir procesando, digamos, un poquito todo lo que se nos quede atascado en nuestro mundo interno. Y para eso, bueno, hay muchos ejercicios que son útiles de respiración y de otro tipo de dinámicas que las personas que, digamos, hacen este trabajo suelen aprender y suelen, digamos, normalmente suelen llevar una práctica regular que les permite ir al día con eso. Bueno, pues por tanto, un trabajo previo que se incorpora en las dinámicas personales y que en la medida en que uno lo convierte en un hábito, ¿verdad? Si te he entendido bien y lo lleva al día, pues puede ser autosanador, si me permites la expresión, ¿no? Es decir, aprendo de manera consciente y soy más sensible a cómo gestiono e incluso puedo llegar a taponar, a bloquear, a- a no querer enfrentarme o encontrarme con determinados tonos emocionales, pero mi cuerpo ya me va a avisar. Y ahora ya tengo una herramienta o tengo una mecánica con la que poder liberar todo eso. En ese sentido, cuando hablamos de sanar la ansiedad, y tengo por aquí de nuevo, efectivamente, aquí la portada, cuando hablamos de sanar la ansiedad, hablamos de un libro que no solamente naturaliza la ansiedad como un proceso y una oportunidad de crecimiento, donde hablas y desarrollas pues un poquito la teoría de la mente y hablas acerca de los mitos o las ideas que hemos entendido quizás sobre la ansiedad y lo que no es o lo que sí es. Me gusta mucho, y es a donde voy, un capítulo en el que describe, digamos, crisis personales en el que es difícil no encontrarse en alguno de los puntos que señalas y donde podemos reconocer precisamente este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Entremos un poquito ahí en este espacio de las crisis personales y por qué has querido reflejarlo también en ese libro, Sanar la ansiedad. Bueno, las crisis personales tienen una relación directa con los procesos de ansiedad, porque son momentos de cambio muy importantes en digamos, en las etapas de la vida de las personas. Cuando hay una crisis, em, cuando hay una crisis, hay una estructura de la mente, el libro llama la autoimagen, o bueno, que en otros, Sí. digamos, disciplinas o otros autores llaman el autoconcepto, ¿no? Que es la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Es una estructura muy importante de la mente que nos permite protegernos del dolor emocional. Entonces, cuando hay una crisis, esta estructura, esta idea que nos hemos hecho de nosotros mismos, empieza a, digamos, empieza a resquebrajarse por alguna parte.
como que ya nos va a empezar a costar mucho trabajo, más trabajo, protegernos de ciertas sensaciones negativas, molestas, ciertas emociones. Por ejemplo, yo que sé, cuando hay una pérdida importante, un fracaso importante, una separación, en ese momento es como que ya se hace muy difícil reprimir ciertos sentimientos y ciertas emociones que normalmente los podemos tener bastante controlados. Entonces, es un momento de apertura mental en el cual suelen emerger a la conciencia memorias dolorosas de cuando éramos niños, de abandono o de, bueno, diferentes, digamos, emociones y memorias que podemos tener acumulados de cuando éramos pequeños, ¿no? Y justo en ese momento en el que aparece, digamos, ese material que teníamos, que habíamos ido tapando de alguna manera, entonces es cuando aparece la ansiedad. ¿Vale? La ansiedad aparece porque todo eso que hemos ido tapando, todas esas emociones, todos esos aspectos de nosotros que hemos ido conteniendo de alguna manera, eso lo hemos hecho para encajar en el mundo en el que hemos ido creciendo, ¿no? Es decir, básicamente por una necesidad de aceptación y de seguridad. Entonces, en el momento en el que aparecen esas emociones que normalmente hemos tapado por miedo a no ser aceptados, por miedo a sufrir algún tipo de dolor emocional, aparece un miedo muy primitivo, muy primal, de una parte muy vulnerable nuestra, que se experimenta en la forma de ansiedad. Y eso es muy habitual. Es muy difícil no tener, cuando hay una crisis, pues tener cierto tipo de, digamos, de eh, sentimiento de ansiedad y digamos, de conflicto con emociones. Y eso es, digamos que es parte del proceso de crecimiento natural de las personas, es algo que es general. Todas las personas hemos vivido situaciones difíciles en la infancia, incluso en familias Vaya, que son claro, todos tenemos eso. Hay personas que tienen más, lógicamente, y esas personas que tienen más pueden tener más ansiedad y pueden tener más fases con ansiedad a lo largo de la vida, pero todo el mundo tiene ese tipo de memorias y tiene esa parte que es muy vulnerable, que necesita sentirse segura y protegida y aceptada, que puede en ciertos momentos aflorar y sentirse pues como, ¿no? Como de una forma un poco angustiante, ¿no? Pero es algo pues, totalmente normal y es algo que se necesita entender para no asustarse y para, digamos, permitir que el proceso se desarrolle y se pueda, digamos, todo eso se pueda ir equilibrando y esas partes que han quedado atrás se puedan ir canalizando para digamos, alcanzar un nivel de madurez y de desarrollo mejor. mejor. Ujú. Sí, y además, no solamente en sanar la ansiedad, el libro que hoy presentas con nosotros, Iván, eh, es un libro de divulgación donde nos ayudas a entender, es un libro que es parte del conocimiento y también de la experiencia de tu trabajo, de tu acción diaria. Es un libro que invita también a la práctica, porque de hecho a lo largo del mismo has trazado pues como una columna vertebral de ejercicio donde vas desarrollando diferentes dinámicas, herramientas, hasta 22 ejercicios, si no me equivoco, ¿verdad? Que, que ayudan pues a que ese contenido y ese argumentario que nos pones sobre la mesa pues tenga sentido en prácticas muy concretas. Eh, Estos ejercicios son adecuados a cualquier persona, independientemente de su nivel de conocimiento, o hay que ser un experto en la materia para poder desarrollar y usar en casa mediante la lectura cualquiera de esas dinámicas. Bueno, yo he intentado hacerlo lo más sencillo posible y de manera que cualquier persona lo pueda hacer. Hay ejercicios y dinámicas que son más adecuadas para ciertos casos y para cierto tipo de personas, pero bueno, en general son dinámicas que pueden ayudar en la mayoría de los casos y no son, digamos, son bastante relativamente simples. Son ejercicios que están, digamos, dirigidos a que la persona pueda empezar a ver dentro qué es lo que está pasando y a encontrar las causas dentro de sí misma.
y de esa manera pueda empezarse a transformar toda esa energía molesta y angustiosa. Digamos que hay una parte que es teórica, que es para poder entender a un nivel racional todo el proceso de la ansiedad, y luego hay una parte que es experimental para poder tomar contacto con las causas dentro de cada uno, y luego hay la parte, digamos, de respiración, que es un poquito, pues, cómo acompañar el proceso con ejercicios de respiración consciente. Ujú. Bueno, pues hoy con Iván Sánchez, para las personas que nos están siguiendo y que luego nos verán, muchas de ellas que gente querida que sigue Café con Autor y que se suele, cuando tiene ocasión, cuando puede, pues conectarse y verlo en diferido. Hoy contando con la presencia de Iván Sánchez, presentándonos Sanar la ansiedad, técnicas de respiración consciente y desarrollo personal para transformar la ansiedad en la vida que deseamos. Iván, nos estamos acercando ya al momento de despedida de este Café con Autor, el número 98 ya. Me gustaría, si te parece, pues que hicieras una invitación también a quien luego pueda vernos y a quien ahora nos acompaña sobre pues las bondades del libro, lo que va a encontrar y qué puede esperar de él. Qué mejor que su autor pues para trasladarnos esa invitación. Bueno, pues lo que yo he intentado con el libro es aliviar todo un poquito toda la preocupación que produce el tema de la ansiedad y facilitar el proceso lo más posible con ejercicios relativamente simples. Y bueno, pues es un libro que tiene cosas interesantes para cualquier persona que esté pasando ansiedad y también para muchas personas que tengan interés por, digamos, conocerse a sí mismas, por la respiración consciente, cómo funciona, o bien se dediquen a acompañar procesos también. Ese es un poquito el objetivo. Yo he tratado de hacerlo lo más, digamos, llegar a mayor abanico posible de casos y hacerlo de una forma que sea asequible a cualquier. A mí me lo ha parecido en esa lectura rápida, tengo que confesarte que he hecho un lenguaje directo, claro, sencillo, muy invitando a la posibilidad, a la práctica, a la experimentación. Y bueno, pues con estas palabras, Iván, esperando volver a encontrarte en otro momento, quizás con otra propuesta, pero ahora con esta que hoy presentamos, Sanar la ansiedad. Te damos las gracias a quien nos ha seguido, luego pueda conectarse y vernos en ver en diferido el directo de este streaming. Pues muchísimas gracias por vuestro seguimiento, por vuestro apoyo. Pásense por la web o por cualquier librería. Sanar la ansiedad, la nueva obra de Cle de Brouwer, hoy con su autor Iván Sánchez. Iván, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, espero verte pronto.